Y yo recuerdo que cuando yo llegué eh, a mi casa, ya mi mamá me esperaba en la puerta. Y mira, Loreta, mi mamá me agarró de los cabellos, me arrastró por todas las escaleras. Yo tendría alrededor de 9 años. Mañana vengo a las 2, no me dijo te golpeó, no me dijo nada, solamente me vio, me dijo, mañana vengo por ti a las 2 de la tarde, agarras lo que puedes y nos vamos a escapar. Y mi mamá lo encontró y lo leyó y me mató, ¿no? O sea, me mató. O sea, yo casi me hago pipí cuando veo que mi mamá tiene mi libro, como mi diario, y me dijo, y además yo escribía poesía, ¿sabes? Yo decía cosas así, le componía, y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Eres una estúpida, y las cosas que tú acabas de escribir aquí son estúpidas. Me mató, y jamás volví a escribir. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a una entrevista más en este espacio, que es un espacio, como siempre se los digo, seguro para todos ustedes, en donde pueden venir y contarnos qué les sucedió. Tengo el honor de presentarles a Majo. Majo es una mujer valiente, resiliente, que vivió una historia verdaderamente desgarradora con su mamá. Vivió cosas que yo nunca había escuchado y que les van a impactar. Pero como siempre también tengo aquí una mujer frente a mí que es una mujer fuerte, resiliente y que ha logrado resignificar su historia. Bienvenida, Majo, a este Muchas, espacio. muchísimas gracias, agradezco este espacio y bueno, pues estoy aquí para precisamente abrir mi corazón y contarles lo que yo pasé de niña y por supuesto cómo es que salí de todo eso. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué pasó con tu mamá? Fíjate que yo soy la segunda hija de 4 hijos. Mi papá y mamá se separaron cuando yo tenía alrededor de 5 años y pues mi mamá tuvo que salir avante y trabajar. Ella fue enfermera de profesión y pues yo me tuve que quedar, aún siendo muy pequeña, a cargo de mis otros 2 hermanos. Eh, Ahorita les cuento por qué nada más de esos dos. Eh, Mi mamá se iba a trabajar y pues yo iba a la escuela como todos los niños y además llegaba y tenía que hacer los quehaceres de casa. O sea, tenía una lista enorme donde mamá me decía lo que tenía que hacer, lavar trastes, cuidar a los niños, llevarlos a la escuela, que se cepillaran los dientes y después acudir a la casa de una de las tías que nos cuidaba. Bueno, pues así transcurrió durante una etapa muy larga de mi vida, donde yo tenía que tener todas estas responsabilidades de llevar a los hermanos a la escuela. Por supuesto, yo era la niña más burra de la primaria, porque pues mis calificaciones eran bastante malas, ¿no? No era de 1, era de 0. Entonces, bueno, a mí me hacía muy feliz ir a la escuela, aunque no aprendía nada, pero era el lugar donde yo tenía ahí como el confort. Sin embargo, bueno, pues como fui creciendo, mi mamá era muy ruda con nosotros en el aspecto de que nos golpeaba constantemente porque ella estaba enojada, vivía enojada por todo y por nada. Entonces, siendo muy niño, nos sometía a golpizas tremendas, ¿no? A uno de mis hermanos, cuando mi mamá estaba enfurecida y mi hermano pues era un niño, hace alguna travesura, mi mamá en su cabecita pues decía que tenía que corregirlo y así lo hacía, entonces calentaba la cuchara en la estufa, se daba el tiempo y se la ponía en la boca. Hoy en día mi hermano, dime, ¿Lo quemaba? O sea, que dile le que quemaba la lengua, no manito. la boca para que aprendiera. Ajá, ¿sí? Se la ponía en la boca caliente para que aprendiera a no hacer travesuras cuando pues era un niño de 8 o 9 años, ¿no? Ok. Y efectivamente mi hermano pues era travieso como todos los niños de su edad. Y bueno, pues si yo no hacía mis tareas o mis quehaceres a los 8 años que tenía, ya tenía una lista enorme de responsabilidades, pues me golpeaba como si yo fuera un costal de papas, ¿no? Literal, me agarraba y me golpeaba hasta que ya me veía como que, yo recuerdo que se me salía el aire y ya, pues caía al suelo, ¿no? De tantas golpizas, pues ya ella ya paraba. En las noches a veces pues ella ya iba y se arrepentía y nos decía, perdónenme, ya no lo voy a volver a hacer. Sin embargo, pues eso empezaba, era constantemente, ¿no?
No te estoy diciendo que diario, pero yo creo que recibíamos unas tundas 2 veces a la semana. Entonces, pues así nosotros nos volvimos extrovertidos, latosos, pero también tímidos y miedosos, porque teníamos miedo de muchas cosas, de quedarnos solos. Durábamos mucho tiempo solos en casa y ella, como era enfermera, tenía que trabajar en las noches y había días que no la veíamos y pues a veces nada más íbamos con la tía a que nos daban de comer y regresábamos a nuestra casa. Entonces, pues nos empezamos a llenar de muchísimo miedo por las noches y pues éramos niños extrovertidos y además temerosos. Pues así Pero tú transcurrió mi... hablas de que eran 4 hermanos. Eran 4 hermanos. En ese entonces solamente cuidaba 2, porque años después mis papás se reconciliaron y tuvieron una cuarta Ah, ok. hija. Pero en ese momento eran 4 y tú cuidabas a esos Sí, 3. en ese momento éramos 3, nada Ah, ya. más. Sí, yo, que no era la Llegó al cuarto. mayor, ajá, exactamente, y cuidaba a estos 2. ¿Y tu mamá Eh, te maltrataba a ti, maltrataba a tu hermano? ¿Y también el otro es hombre o es mujer? es mujer, no, fíjate que no, a ella A no. ella no. A ella no, nada más a nosotros 2. Yo, porque me parecía a mi papá, entonces ella constantemente, mi mamá era muy morenita, pero muy morenita de la piel y mi papá era rubio. Entonces yo salía piñonadita, pero muy parecida a mi papá. Entonces ella me recordaba todos los días, te pareces a tu, ya sabes, ¿no? A tu papá. Y nada más te hizo falta el tilín para parecerte a tu papá, así me lo decía. Entonces, pues yo vivía con el enemigo, tenía muchísimo temor ahí de mi mamá, o sea, yo ya tenía 32 años y seguía escuchando la voz de mamá y le tenía un temor tremendo. Y bueno, pues ella gritaba y yo me paraba, o sea, el sargento venía y yo me paraba. En una ocasión, te platico que pues yo me quise pillar con amiguitos porque en mi casa pues la verdad teníamos muchas limitaciones económicas, mi mamá trabajaba para nosotros nada más, mi papá no había ayuda y me escapé con unos niños a ver una película porque pues en mi casa no había videocasetera y los del vecino sí. Bueno, entonces me fui a ver Mad Max 1, ¿no? Y pues estaba emocionada y mi mamá seguramente pues me andaba buscando y me encontró, ya llegué yo a mi casa y yo vivía en un primer piso. Y yo recuerdo que cuando yo llegué eh, a mi casa, ya mi mamá me esperaba en la puerta y mira, Loreta, mi mamá me agarró de los cabellos, me arrastró por todas las escaleras. Yo tendría alrededor de 9 años. Rompió cuanto mueble podía haber encontrado dentro de mi casa. Lo recuerdo bastante bien que había un espejo, lo rompió del empujón que me dio, yo fui a estrellar. Yo era un muñeco, me golpeaba por todos lados y ella se imaginó que yo había hecho cosas indebidas allá afuera, que yo ni siquiera pasaban por mi cabeza. Mi Pues eres mamá una niña de 9 años. era una niña de 9 años, yo me había pillado a ver una película y a disfrutar, pues porque tenía muy pocos espacios para ser una niña. Mi mamá me sentó, me acostó en un sillón, me abrió las piernas, me quitó por supuesto los calzones, me abrió las piernas, introdujo sus dedos dentro de mi vagina para ver si yo había tenido sexo con algún niño. Eso es terrorífico, Es que es, terrorífico, es algo verdaderamente que no tiene ni palabras, Majo. ¿Cómo una mamá le hace eso a su hija de 9 años? es correcto. Entonces, Majo, pues no sé te sientes si sucia, te sientes sucia, desvalida, no vales nada con tan solo 9 años. Y además, pues quedas adolorida porque una niña de 9 años, que es una señorita en ese momento, pues es una agresión total. Ajá. Eh, por supuesto, pues al día siguiente tienes que levantarte, no entiendes nada de lo que está sucediendo, tienes que levantarte y pues seguir la vida, ¿no? Lo mismo, cuidar a los hermanos, ir, llevarlos a la escuela, y después de que tu aterrada. mamá hizo esto, entonces hizo como que ya no pasó nada. No, ya no pasó nada. O sea, Ya, literal, tu mamá, o sea, cometió una agresión sexual contigo, esa- pensando en que tú a los 9 años habías ido a tener relaciones sexuales o a hacer cualquier acto sexual con los vecinitos. sí, correcto. Así es.
sí, sí. Sí, ella imaginó que yo hice algo malo, indebido. Y yo en realidad pensé que sí había hecho algo malo, indebido, haberme escapado y disfrutar de una película y que no tenía permiso yo de esas cosas. Entonces yo me sentí, en ese momento no entendía los sentimientos como hoy en día, ¿no? Con lo que estoy diciendo. Yo solo sentía tristeza, me sentía sucia, sentía las manos de mi mamá dentro de mí, me dolía, por supuesto, me dolía el cuerpo por la golpiza, me dolía el alma, me dolía el ser. Ajá. Y pues así avanzamos, como a los 11 años nos llaman en la escuela, porque además nosotros, mi hermano pues es güerito, y yo pues no soy tan güerita, pero pues blanquita. Entonces, como mi mamá nos sometía a ciertos castigos, nos golpeaba con, ya sabes, los papás de antes utilizaban cualquier instrumento que pudieran y entonces ella utilizaba el de la plancha, el cable de la plancha y nos golpeaba. Y anteriormente en las escuelas, pues íbamos nosotros vestidos de blanco todos los lunes y yo llevaba faldita blanca y mi hermano pues pantalón blanquito, pero pues se nos veían o las llagas que teníamos en los piernos pues nos sangraban. Y pues la escuela dijo, vengan para acá. Alguna de las maestras dijo, oye, está sucediendo eso y cuando me vieron mis piernas que sangraba o la falda, ¿por qué sangraba? Era porque pues mis piernas estaban allegadas y las de mi hermano también. ¿Qué les pasó? Pues como niño tú dices la verdad, pues mi mamá me pegó. ¿Por qué? Pues porque me porté mal. ¿Y qué hiciste? Pues no hice la tarea, o no cuidé a mi hermana, o no les di de comer, o no lavé los trastos, o no lavé la ropa, o no tendí la ropa. Eso era portarse mal, ¿sabes? O sea, no hacer las tareas de casa que no te corresponde cuando eras niño, eso era Claro, portarse mal. Entonces yo claro. me había portado mal porque no había hecho esas actividades que mi mamá me dejaba en esas listas enormes. Entonces, en algún momento el DIF, las maestras dijeron, pues vamos a hablarles al DIF y vamos a ver qué. La verdad no sé cómo se resolvió, ya no lo recuerdo, pero finalmente pues nos quedamos con mamá, hubo una llamada de atención por parte de las autoridades, en este caso de los maestros, pero pues no se podía hacer nada. Yo veía a mi mamá que platicaba con los maestros, con algunos papás, pero pues nosotros continuamos en la escuela y en casa de la mamá. Esto después lo entiendes pues con traumas que se reparan con mucho trabajo, con mucho dolor, con muchas lágrimas, porque, porque ya hay unas heridas muy profundas. Mi mamá se reconcilia con mi papá años después, cuando yo tenía 14 años, lo recuerdo perfectamente, y nos cambiamos a la casa de mi papá, que el abuelo le había dejado en herencia, unos cuartillos ahí, y pues mi hermano y yo, si yo tenía 14 y tenía 15 y medio, arrastramos nuestros muebles, él y yo solos, de una casa a otra, este, y mi mamá se da a luz a mi hermana la más chica. Yo teniendo 14 años, Loreta, fui a ver a mi mamá al hospital, ella estaba en el hospital La Raza, yo vivía por Venustiano Carranza, no sabía cómo, no entendí, ni siquiera me acuerdo. Yo tomé un camión con mi mochila para ir a recoger a mi mamá al hospital. Ujú. Y cuando llegué, pues yo esperaba afuera, conocí a mi hermanita, ahí me encontré a mi papá, vimos a mi hermana, la más chiquita, toda güerejita, rubia y toda hermosa, y mi papá se fue. Yo no supe ya qué pasó con él. Yo me quedé ahí esperando en la sala de espera. Mi mamá salió con su batita y me dijo, ¿sabes qué? No me voy a poder ir porque tengo la presión alta, pero tú vete. Y yo, tomas el camión no sé dónde y te vas. Entonces, en La Raza, crucé un puente que las personas que conocen y crucé hasta el eje 2 a las 7 de la noche, yo teniendo 14 años, en todas Sola. las... Sola, claro, sola. Este, con mi mochilita, con mi pañalera de mi hermana, que le había guardado ahí sus cositas, y caminé hasta el eje 2 donde todo eso hoy en día, bueno, ya ni siquiera me atrevo a caminarlo. No sabía cómo, no sabía qué camión, por ahí pregunté, ya me dijeron, es el eje 2 usted baja, se va, ta, ta, ta. Solo tenía 14 años.
Al día siguiente, pues ya mi mamá salió, yo me fui a la escuela y ya iba en la secundaria. Y 3 días después, pues ya mi mamá me dijo, bueno, pues ¿qué crees? Fíjate que te toca cuidar a la cuarta, ¿no? O sea, perdón, a la tercera. Entonces, mi hermana, la más chica, y ella es pues, un testigo fiel, duró conmigo viviendo, yo casada, ya con hijos, ella vivió conmigo hasta los 19 años, O sea, de que nació hasta los 19 años, como si tú fueras su mamá. como si yo fuera su mamá, sí. Entonces, se fue ella, después ya ella se casó, y, pero yo, pues, Ella la quién, cuido. tu hermana, Mi hermana, la cuarta, la la cuarta, cuarta. sí, la cuarta, que yo le llevo 14 años. Por cierto, ella cumplía, imagínate, ella nació un 28 de octubre, yo nací un 29, 14 años después, así que este, a mí me dijeron el día de mi cumpleaños, ¿qué crees? De cumpleaños te trajimos a tu hermanita y ahora la tienes que cuidar. Entonces yo iba a la secundaria, Loreta, siendo todavía bien burra, nunca reprobé porque pues Dios es grande, pero yo iba a la secundaria temprano, a las 7 de la mañana, hacía lo que tenía que hacer, regresaba a mi casa, iba por mi hermanita a la casa de las tías con mi maleta y a cuidar a mi hermana. Y además hacía de comer para que pues, mis otros hermanos también pudieran comer. Y eh, pues uno va viviendo en este entorno subversivo, lleno de tanta agresión. Y pues a los 14 años soy violada, literal, por mi disque novio en ese entonces. Ajá, porque pues también no podía tener novio yo, pero pues cuando tienes 15 años estás enamorada del amor. Y, y me casan con él, porque además como yo soy sucia, Tu mala, mamá y tu sí. papá te obligan a No, mi casarte. papá no, mi papá no, mi Tu papá, mamá te, pero mi mamá, tu pues mamá te claro, obliga. sí. Porque, pero tú vas con tu mamá y le dices, ¿me violó mi novio? Sí, claro, yo primero no le digo, me da muchísimo miedo, me da miedo, mi mamá me daba miedo de todo, yo no le podía hablar, pero yo me sentía muy mal porque ella estaba embarazada, yo me sentía mal y me sentía Te cansada, entonces embarazaste mamá, a los 14 años. ¿cómo? ¿Te embarazaste a los No, 14 o a a los los 15 15, años? a los 15. A Bueno, los ya un 15. poquito, ya Ok, casi entonces, 16 años, sí, ok, a los 15 años, casi 16, tu novio te viola, te es correcto, embaraza es correcto. y no te queda otra más que irle a decir a tu mamá estoy embarazada, Sí, claro. pero le dices que tu novio te violó. No, primero le digo que estoy embarazada, porque además tenía al otro opresor manipulándome, diciéndome que él hizo lo que hizo porque yo traía una minifalda, y yo tenía la culpa. Entonces, yo también fui Claro. culpable. Imagínate nada más, la culpa porque te pusiste una minifalda, qué Sí. barbaridad. Entonces, pues tenía miedo del otro y tenía miedo de mi mamá. Entonces, te podrás imaginar, yo sentía literal lo que les voy a decir y por ahí estoy escribiendo un libro que se llama Miedo a desaparecer. Yo tenía miedo, yo quería desaparecer, Loreta, de la faz de la tierra. Nunca pensé en suicidarme, nunca lo hice, pero yo quería que me tragara la tierra y dormirme y no despertar nunca, ¿no? Entonces mis noches eran terribles, mi mamá se da cuenta como que yo tengo algo, mareada, vómito, entonces dice algo está pasando. Y me acuerdo que Ujú. me acuerdo que me agarra saliendo del baño, pegada a la cocina, me atrapa así, me somete en la pared y me dice que qué tengo. Y le digo, creo que estoy embarazada, llorando, por supuesto, y me dice, eres una PUTA, eres una mala mujer, eres lo peor. Y me pone una golpiza, Loreta, a cachetada limpia. Y ahí pues le confieso que yo no le dije que me había violado, tal cual, porque no estaba en mi vocabulario eso. Ajá. Yo le dije, es que él me forzó, yo no quería, él me forzó. Me dijo, no.
No hay ninguna persona que fuerce a nadie, a nadie. Tú seguramente te le ofreciste. Entonces, pues yo viví pensando que era mala, que no había hecho las cosas bien, que yo me le había ofrecido, y el otro dijo que yo traía una minifalda y yo había tenido la culpa. Entonces, imagínate, yo era una descarada, loca, prostituta, y además, pues tenía la culpa. Entonces me dijo, mamá, pues, ¿qué crees? Pues te vas a casar, porque pues aquí no puedes vivir. Y efectivamente, me casaron con mi opresor, el cual me golpeaba constantemente, constantemente. ¿Cuántos años Pues yo ya, tenía él? Tú él, 16. Tú tienes sí, él ya 16 años. tenía, él tenía también 2 años más, 1 año, 8 meses más que yo, no era tan grande. Ahorita te voy a contar. Ok, Es él que estaba cuando entrando a su... él estaba entrando, que perdón, no te escuché. A sus 18. Exactamente, así es, correcto. Sí. De hecho, los papás tuvieron que ir a firmar para O sea, darnos en la realidad los dos autorización. eran menores de edad. Los dos éramos menores. Sí, sí. Y desde el día uno, Loreta, desde el día uno, el, el hombre me golpeaba constantemente, ¿eh? Y además yo lloraba muchísimo porque yo como cuidaba a mi hermanita, la más chica, le extrañaba un buen y ella me extrañaba a mí. Entonces yo lloraba por haber dejado a mi hermana, la más chica, y a mi otra hermana. Lloraba porque las extrañaba a ellas y yo sabía que ellas no tenían quien les la cuidara, ¿no? Entonces y además sensible por el embarazo, era un mar de lágrimas todos los días. Y él, como me veía llorar, pues me golpeaba. Ajá. Entonces, y además no podía salir a la calle. Él me tenía literal, yo no podía ni bañarme sola, lo tenía que esperar a que él llegara para que yo me bañara. Yo no podía salir a ningún lado, ni siquiera, ya sabes, al mercado, a ver, no, si no salía con él, no podía salir. Entonces yo viví 2 años de terror dentro de esa casa. Durante muchos años, de hecho, mis hijos ni siquiera lo sabían. Yo jamás les comenté eso. Jamás les dije lo que había sucedido. Me embarazo de una segunda hija y pues honestamente se me cae el dispositivo, me embarazo y pues yo estaba muy ilusionada por el bebé porque pues era como una parte donde yo me podía refugiar con ellos, ¿no? Pero no era como lo que yo hubiera querido. Eh, a los 40 días de que tengo a mi segundo bebé, mi hijo, el más chico, que le lleva 2 años, se llevan 2 años, se hace pipí en la cama y este señor me lo agarra a golpes y yo me le voy encima de él. Loreta, este hombre me golpeaba peor que mi mamá. Yo quedé con mi cara así toda de un lado destrozada y en ese entonces pues, también tenía mi cabello largo y cuando me iban a ver las personas como para ver a la bebé y esto, yo me tapaba mi cara así para que no me la viera y me maquillaba así y mi espalda estaba llena de golpes, mis piernas, mi boca estaba toda golpeada. Y mi hermano me ve así y me dice, a las 2 de la mañana vengo por ti. Mi hija solo tenía 40 días de haber nacido. Mañana vengo a las 2, no me dijo te golpeó, no me dijo nada, solamente me vio, me dijo, mañana vengo por ti a las 2 de la tarde, agarras lo que puedes y nos vamos a escapar. Ujú. Efectivamente así, agarré a mis hijos, metí lo que podía en mi pañalera, como ellos tenían un taller en la parte de atrás donde trabajaba, yo pues fui viendo que nadie me viera, con muchísimo miedo, temor, me salí y no volví, nunca, jamás O sea, te hiciste tu maletita, hice mi maleta. agarraste a tus hijitos, agarraste a tus dos hijitos y te fuiste. Me fui.
me fui y me escondí. Me Y te fuiste a escondí, casa de tu hermano. me fui a casa de mi hermano y ahí me Fuiste- escondí como, Pero ¿a dónde te fuiste? pues a otra colonia, lejos de ahí, donde no me pudiera encontrar él. No me fui, por supuesto, a la casa de mamá, yo me fui a la casa de él y ahí me escondí durante un año para que no me encontrara, no supiera de mí. Sí, me buscó, por supuesto, me buscó, pero yo no volví nunca, ni siquiera a verlo. Después lo vi ya cuando mis hijos estaban más grandes, pero en ese entonces no lo vi, no, en absoluto. Ahí, en la casa de mi hermano, su esposa, uno de sus hermanos, que era soltero, bueno, ya había sido divorciado, 16 años más grande que yo, pues yo débil, frágil, con todas estas situaciones, me enamoro, ¿verdad? ¿Por qué no? Del amor, ajá, y de mi Salvador. Él adopta a mis hijos como sus hijos, no les cambia el nombre por una situación que yo no arreglé, pero él los adopta, se hace cargo de ellos, y yo vivo con él de 10 años, yo tengo una tercera hija, y mis hijos ya grandes después supieron que él no era su papá, pero le dijeron papá desde el día uno, ¿no? Porque era la imagen que ellos tenían. Por supuesto, pues uno O va, sea, con el que te casaste, con el que te casaste primero se desaparece. O sea, se nunca te desaparece, busca, nunca nada con tus hijos ni nada. Y nada. entonces con eso a este segundo esposo, digamos, ¿no? O sea, Sí, eh, y fue una buena persona contigo. pues al inicio sí, yo la verdad es que yo estaba, bueno, pues imagínate, mi Salvador, y además te voy a decir una cosa, yo era 16 años más grande que él, él en su momento me cuidaba, me bañaba, me cambiaba, me llevaba todo, era un buen proveedor, ¿ah? Entonces, pues yo, bueno, era él y Dios, ¿no? Ujú. Para mí, pues él era todo. Eh, yo lo amé con locura y bueno. Sin embargo, pues él también tenía patrones muy marcados y era un mujeriego y después se metió con una mujer de su trabajo y yo me di cuenta y terminó la relación. Bueno, nosotros tuvimos una hija, yo tengo otra hija, y pues él se casó con la otra y pues este, nos dejamos y pues también me costó muchísimo trabajo la separación con él, muchísimo trabajo separarnos. Eh, Sin embargo, pues lo logré y nos fuimos. Mis hijos siempre creyeron y pensaron, y hasta el día de hoy, pues su papá, pues no es el biológico, sino su papá es quien los crió en su momento, ¿no? Ujú. Y mis hijas se dicen hermanas, no son medias hermanas ni nada. De hecho, mi tercera hija, ella no supo que eran sus medios hermanos hasta que ya era grande, así de, ay, ¿cómo? O sea, ¿por qué se apellidan diferentes? Y yo, si son mis hermanos, y ya le tuvimos que explicar. Así que, como ves, las situaciones han sido caóticas. Yo estaba en una situación muy emocional, emocionalmente mal, emocionalmente triste, emocionalmente desgarradora. No fui una buena madre porque les transmití, al menos a mis dos primeros hijos, muchos miedos, muchas inseguridades que ellos también a su vez hasta el día de hoy siguen trabajando. Estamos juntos, sin embargo, sabemos que tenemos que trabajar. Hoy en día ya podemos platicarlo, así como lo que te estoy diciendo, y ellos ya sí tienen cierta madurez y bueno, pues la verdad es que hemos trabajado como familia para salir avante. Sin embargo, Loreta, yo seguí cometiendo errores porque una mujer maltratada de esta manera, pues siempre siente la autoestima o sea, bueno, es más, yo cuando me decían es que tú tienes muy baja la autoestima, yo no siquiera sabía qué era eso. O sea, yo trabajaba para sacar adelante mis hijos y eso, pero yo tenía una tristeza profunda. Ni siquiera sabía qué era la autoestima, ni siquiera sabía qué era el amor propio. Este,
yo solo sentía un vacío tremendo y muchísimo miedo de muchas cosas y temores. Entonces, yo no he tenido novios así como de, he durado 2, 3 meses con un novio y ya después, no, no, yo además, una mujer violada no puede dar su cuerpo así como de, vamos al cine, ¿no? O sea, una mujer violada, siempre hay un temor atrás de que alguien vea tu cuerpo, de que eh, yo recuerdo que tenía camisas hasta acá arriba. Anteriormente, ahora ya soy una escotada y bueno, ya ando aquí, pero anteriormente yo usaba las playeras hasta arriba y las faldas hasta abajo, porque como yo había provocado por Con haber esa ocupado minifalda, con claro. esa minifalda, yo no podía ni siquiera un pantalón entallado. Ya después, hoy en día ya he trabajado muchas cosas y ahora ya soy una libre donde me puedo poner cosas escotadas y el cabello y todo. Pero antes no me maquillaba, Loreta, porque no quería, ni siquiera me ponía perfume, ¿sabes? Para no llamar la Para no atención. llamar la atención. Porque Claro. además el tipo, el primer señor que abusó de mí, me decía, es que tu olor porque olías bien. Ajá. Y además me provocaste porque olías bien y traías esa minifalda. Entonces, yo anteriormente no tenía auto y me subía a las peceras o a los camiones y no usaba maquillaje ni perfume porque no quería que me olieran ni que me vieran. Ujú. Yo quería desaparecer literal de la faz de la tierra. No quería que yo iba a trabajar, regresaba, y hacía lo que tenía que hacer. La verdad es que he sido una mujer muy trabajadora y que llamo la atención, pero no quería llamar la atención, no quería que me viera. Ajá. En mi primer trabajo, eh, este, me eligieron, yo estudiaba y trabajaba y me eligieron para modelar los uniformes, porque me imagino que en su momento, bueno, no, cuando era jovencita, pues estaba muy delgadita y era atractiva y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que nos modeles los primeros uniformes de esa empresa y vas a ir a pasear, bueno, a modelarlos a todos lados. Bueno, lo hacía y me enseñaron a caminar, todo esto, pero lo hacía con un temor y temblor y con mucho miedo y que nada estuviera destapado y porque en mi mente no quería atraer a ningún hombre. Entonces, Claro. no Te querías quería, volver invisible para que sí, no te pudieran ver, porque desde chiquita te dijeron que tú eras la que tenías el error, el defecto, tu primer agresor te echó la culpa a ti. Es que fíjate cómo tú tienes un patrón en donde siempre te han dicho que tú eres la responsable de las cosas, ¿no? Tu mamá los golpeaba, los humillaba, los sobajaba, abusaba de ustedes, era muy violenta tu mamá porque no sabía gestionar sus emociones, ni mucho menos, arremetía contra ustedes, pero iba y les ofrecía una disculpa en la noche, ¿no? Les pedía perdón y les decía, perdóname, perdóname, no va a volver a suceder, eh, lo que les dijera también, pero al día siguiente volvía a esto, ¿no? sí, Entonces, desde chiquita tú te acostumbraste a una cosa que se llama disonancia cognitiva y te vinculaste por trauma con tu agresor primario, que fue tu mamá, ¿no? Entonces, cada vez buena, generosa contigo, aunque fuera una mera actuación, al día siguiente volvía la agresión. Entonces, tú le creías porque tú necesitabas creerle a tu mamá. Todos los niños le necesitamos creer a nuestra mamá y a nuestro papá. Y además tu papá pues se fue y los abandonó y ya luego regresó, pero y también una huella total de injusticia porque a ti te obligaron a ser mamá a los 8 años. Entonces te agredían, te humillaban, te abandonaron, te rechazaban, muchísimas cosas que tú no entendías. Y tú aprendiste a leer el amor como agresión, como un despertar, la agresión de las personas que supuestamente te tenían que querer, que cuidar, que proteger, etcétera, ¿no? Viviste verdaderamente, Majo, una infancia con muchísimas carencias y con mucha violencia, Majo.
Sí, mira, recuerdo que mi abuelo, pues él hacía, él tenía un taller de, mi abuelo paterno, fíjate, yo no veía a mi mamá, pero sí veía a mi abuelo. Pocas veces, después se murió cuando yo era muy pequeña también. Él tenía telares y hacía rebozos, y el día de las inditas, ya sabes que aquí en México nos visten, y nos vistieron de inditas y nos llevaron al Zócalo, a la Basílica, y nosotros fuimos. Y en esa ocasión, quien nos lleva es mi papá, ya no estando con nosotros. Este, entonces, como que de repente daba esos flachazos de que iba y nos lleva a mi hermana y a mí chiquitas. Y vamos a a la catedral y mi mamá me pregunta, ¿y qué hicieron? ¿No? Cosa terrible que los papás no deben ser. ¿Y qué hicieron? ¿Y a dónde fueron? Y no sé qué. Y yo, pues la verdad, ¿quién hizo? Pues yo dije, pues a la basílica, bueno, a la iglesia, le dije a la iglesia. No, dime todo. Y yo, la verdad es que no le podía decir más porque no había más que decirle. Mira, Loreta, yo recuerdo perfectamente cómo mi mamá me quitó mi ropa de indita, me bañó con agua fría en el patio de mi casa, me puso una golpiza porque yo no le había dicho lo que habíamos hecho bien con mi papá. Y en la noche, ajá, ya nada más recuerdo eso, yo ya acostada me fui y me pidió perdón diciéndome que no iba a volver a pasar. Pero era un perdón que ya era un deporte, ¿no? O sea, ya pedir perdón como golpearme ya era deporte. Y pues yo no podía decir nada, no sabía qué decir, porque mucho tiempo de mi vida me volví callada, ausente. Entonces, por supuesto que yo, cuando tuve hijos, también fui ausente no, yo tenía hijos sin saber que tenía hijos, ¿sabes? O sea, eran como un hermanito más que cuidar. Ajá, porque yo ahora, hoy lo comprendo, ¿no? Pero en ese momento, pues tengo otras responsabilidades más. Punto. Ya las había tenido desde chica, pues las seguía teniendo. Y durante muchos años, y creo que hasta la fecha, pues los hermanos siguen, aunque ellos ya son adultos. Hace poco les dije, ustedes ya son adultos y ustedes ya se pueden defender, y yo ya lo descubrí, así que cada quien tome su responsabilidad, porque yo solo soy la segunda hija de la señora tal y del señor tal. Y además ellos, yo siempre he dicho que si, yo no sé si existe otra vida, pero si existe otra vida, quiero a las mismas hermanas. Para mí son una chulada de hermanas, y siempre estamos en comunicación, y hemos avanzado muchísimo en la parte personal, y mi hermano también. Así que la verdad es que hemos sido buenos hijos, fuimos buenos hijos, fuimos buenos hermanos, somos buenos hermanos y buenos seres humanos. Eh, Claro. y cuando nos contamos esto, porque ahora ya pues nos podemos contar y platicar abiertamente, cada quien desde su punto de vista, cómo veía las cosas. Mi hermana, la más chica, decía, es que yo veía muchas injusticias, aún siendo pequeña veía cómo los trataba, ¿no? Mi mamá. Y finalmente trabajamos tan fuertemente todos para perdonarnos, para perdonar a mi mamá. Ella ya no está con nosotros, ella murió muy joven, murió a los 63 años. Y mira nada más otra cosa impactante. Cuando mi mamá muere, mis hermanos me hablan por teléfono y dicen, mamá está mal, hay que ir al hospital, nosotros ya estamos acá, pero ven, y yo hablo con los doctores, me dice, pues pasa, siempre siendo la responsable, ¿no? Pasa, mi mamá nunca se volvió a casar, nunca le conocimos otro novio, si lo tuvo no lo supimos. Pero se volvió eh, a juntar con tu papá y no, luego otra no, vez ya. no, 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 o sea, se reconciliaron, tuvieron a la niñita, y mi papá se fue, nunca regresó a la casa. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Ajá, sí, sí, sí. O Ok. sea, le hizo el hijito, y bueno, que les vaya bien, cuídense, échenle ganitas, y se fue, ¿no? Y ya nunca volvieron a saber de tu papá. Sí, mi hermano, el más grande, sabe de él, de hecho lo ayuda económicamente. Nosotros no. En algún momento yo traté de buscarlo, me lo traje a mi casa, eh, pero hizo pillerías en mi casa, y le dije, ¿qué crees? Bye. Vaya bien. Ajá, exactamente. Entonces, a Entonces, ver,
¿Se muere tu mamá? Bueno, está en el hospital, tú Está en el llegas. hospital. Yo Ah, llego, me dicen, ¿sabe qué? Su mamá está muy grave. Mi mamá solo iba por supuestamente por por el apéndice. Y me dicen, ¿sabe qué? Su mamá está muy mala, trae un coma diabético. Ustedes sabían que era diabética, ¿no? Nosotros no sabíamos que era diabética. Siendo mi mamá enfermera, además tenía una farmacia. Entonces, pues no sabemos nosotros. Bueno, pues hable con ella, la vamos a meter a operar, le vamos a bajar el coma diabético, para abrirla, porque se puede reventar el apéndice y puede ser caótico. Perfecto. Pues mamá, yo la desperté, mamá soy yo, ella le dije como por su nombre, porque le hablaba por su nombre, hicimos una oración, le dije, mamá, quiero que repitas esto conmigo. Yo me volví cristiana, entonces le dije, quiero que aceptes a Cristo en tu corazón y te quedes tranquila, todo va a estar bien, aquí estoy yo, ¿ok? Sí, ujú. abrió sus ojos, los cerró, la metieron al quirófano, firmé, me dijo, mi mamá como fue, trato siempre a pacientes terminales, nos decía, a mí nunca me vayan a dejar ahí, luego, ustedes firmen y, sin embargo, yo firmé, yo en pro de la vida, le dije, si hay que intubarla, hagan lo que tengan que hacer para que ella salga avante y la vida es primero. Salí con mis hermanas estaban en shock, dijeron, no puede ser, ¿qué pasó? Al día siguiente nos dicen que está bien, que todo va avanzando, pero que está intubada. Sin embargo, mi mamá no era el apéndice, era la hernia, se le reventó y se infectó por dentro. Solo duró 3 días. El doctor me dijo, mira, de un 6% de un familiar, de un paciente así, tu mamá de vida tienen el 6%, pero tu mamá solo tiene el 1%. Vamos a hacer lo necesario. Sin embargo, está muy complicado. Pero hay algo que se llama muerte digna. Este, y trabajen en eso, vayan con un tanatólogo aquí mismo en el hospital que les va a hablar, y nos dijeron los pasos a seguir. Mira, Loreta, yo estaba dentro de terapia intensiva porque mis hermanas estaban en shock, no podían, una estaba llorando, la otra desesperada, no sabía ni siquiera, mi hermana me dijo, tú entra, yo ni siquiera me acuerdo cuándo nació mamá, ahorita no estoy bien de la cabeza, yo entré y me despedí de mi mamá eh, y le dije, tú un día me diste la vida y me entregaste a este mundo, yo hoy te entrego a Dios, lo que haya pasado ya pasó. Ay, qué bonito lo que le dijiste. Y, y me salí, me senté afuera del cuarto de terapia intensiva, unos minutos para respirar, porque además te quiero decir que yo cuando murió mi mamá no pude llorar nada, ni una gota. Tomé unos minutos, salí y a las 50 personas que estaban allá afuera, entre sus hermanas y hermanos, les dije lo que iba a pasar. Mi mamá duró unas horas después de que le quitaron los tubos y falleció. La fui, la llevé a que porque además pues nadie quería hacer eso, la llevé a que la arreglaran, les dije que me trajeran ropa, la puse muy guapa, la maquillé, como a ella le gustaba, además su tono era muy morenito, entonces le puse sus labios rojos, ella tenía el ceño allí todo así fruncido, con un lápiz tratamos de que sonriera, ya sabes, le puse sus aretes, me la vestí bien y le dije, ¿qué crees? Que nos vamos de fiesta. Así que sonríe, que hoy va a haber fiesta en el cine. Durante todo el velorio, porque mi mamá era enfermera y en su farmacia les daba la medicina en pagos pequeños. Y les atendía la glucosa y todas estas cosas que pues, hacen las enfermeras. Y entonces me llovió azúcar, café, pan, tuve que contratar un camión para que la gente, el carnicero, todos, porque ella vivía ahí por Aragón, entonces vivía en una colonia popular. Entonces llegó el carnicero,
el de la ropa, el que lo operaron, todos con historias diferentes de decirme, tu mamá me ayudó, tu mamá me hizo, tu mamá me dejó la medicina en pagos, te vengo a traer los 10 pesos que me hacían falta, me vendí unas ollas y aquí te las vengo a pagar. Entonces yo contraté un camión para llevarla, para llevar a toda esta gente al sepulcro de mi madre. No pude llorar una sola gota durante todo esto. 3 días después, y además yo como cristiana no hacemos esto que son velación, rosarios, no sé qué, lo hizo su familia, acudimos y no me caía una gota de mi hijo. 3 días después, el refrigerador de mi casa tenía ahí un problemita y uno de mis hijos dijo, hazle como mi abuela y aviéntalo, no sé qué. En ese momento me cayó el 20 de que mi mamá se había muerto. Lloré 3 días seguidos, ¿sabes? Claro. Lloré, la perdoné, eh, aún todo lo que yo pasé con ella. Cuando ella llegaba en las noches, yo quería sentir, aunque sea sus pies, ¿sabes? Y los abrazaba a sus pies. Y yo me sentía segura solo abrazando sus pies. Entonces, ah, cuando ella murió, le dije, te amo y lo que pasé lo tenía que pasar. Y hoy entiendo por qué, Loreta. No lo volvería a pasar. No quiero volverlo a pasar. Pero hoy Claro. entiendo, después de muchos años, el por qué tuve que pasar todo esto, porque todo ha sido de bien. Porque hoy trabajo con muchas mujeres maltratadas y con niños. Trabajo mucho con niños, ¿sabes? Ajá. Ujú. Ok. Entonces, eso me hace saber y entender. A los niños les hablo de las emociones. Quiero que los niños sepan qué son las emociones. Hice una metodología con un guante donde les hablo de las 5 emociones, donde ellos, yo, Majo, siendo pequeña, me comprometo aquí y ahora a hablar de mis emociones. Pero ellas los hago con muñequitos, Ay, qué porque bonito, Majo. sí, porque ellos deben de aprender los niños a decir lo que está sucediendo con ellos, pero primero que nada deben de entenderse aquí adentro y en su cabeza y en su ser qué está sucediendo. Miedo, temor, alegría, furia, asco. Ajá. Este, y ahora entiendo que todo lo que yo pasé puedo entender más de cerca, tanto a las mujeres como a los niños. Me encanta que cómo has resignificado tu historia, Majo. Verdaderamente eres una mujer grandiosa, admirable, fuerte, resiliente, generosa y fíjate, yo creo que tú perdonaste a tu mamá desde hacía mucho tiempo. Y qué bonito que hablas de esto, porque los seres humanos tenemos que entender que el perdón es un autorregalo, que el perdón no es para la otra persona, sino que es para nosotros mismos, ¿no? Quien no perdona a su agresor, no importa si tu agresor te ofreció una disculpa o no te lo ofreció, eso no importa. Lo que importa es que tú comprendas que mientras que no perdonas, estás tú con veneno corroyéndote tu ser. Tú te estás autodestruyendo, ¿no? Entonces, tú perdonaste, según yo, a tu mamá desde antes, porque en el momento en que tu mamá estaba en el hospital y que tú le dijiste esas palabras tan lindas, pues tú siempre te hiciste cargo de tu mamá, Majo, a pesar de que tu mamá no tuvo las herramientas necesarias, no supo por ignorancia o por lo que haya sido, amarte como tú te mereces ser amada. Y no sabes cuánto siento que hayas tenido esta infancia tan dolorosa, tan triste, con tanto abuso, con tanta violencia, que te hayan dado responsabilidades que a ti no te tocaban, Majo, que no te correspondían, porque a ti no te correspondía ser mamá de nadie, no te correspondía el recibir todas estas cosas que recibiste, no te lo merecías. Y tú tuviste que ser, como tú dijiste, mamá de tus hermanitos, estudiar, hacerte cargo. Cuando tú necesitabas una mamá, un papá que te cuidaran, que te protegieran, que te dieran, y tú bien lo dijiste también, que cuando fuiste mamá, pues como que eran más hermanitos que cuidar, ¿no? Cuando fuiste niña, tú tenías unos hermanitos que cuidar, que te obligaron a cuidar y te hicieron responsable a fuerza y tenías que estudiar, ¿no?
pero cuando fuiste ya mamá, tenías que ser mamá y además tenías que trabajar. Entonces, has tenido una vida muy dura, muy difícil y qué bonito que has entendido cuál es tu misión de vida, que has podido resignificar la historia, que has podido sanar todas estas heridas, integrar tu ser, darle la vuelta a todo, transformando todo ese dolor en sabiduría y que ahora ese dolor lo pones al servicio de los demás. Verdaderamente que eso es honorable. Yo te aplaudo de pie, Majo, por esto que estás haciendo de ayudar a mujeres y de ayudar a niños. Felicidades, verdaderamente. Y pues ha sido, mira, cuando yo, lo tengo que decir porque así es, cuando yo me volví cristiana, es otra de las cosas, ¿no? Yo me sentía sumamente sucia, ¿no? Imagínate que ibas a la iglesia y todos tienen una familia y todos son muy felices, muy contentos y yo pues tenía, yo me sentía sucia, no merecedora y luego imagínate un Dios todopoderoso, limpio, amoroso y yo siendo una mujer sucia porque pues así me enseñaron. Entonces, yo no me sentía digna de estar ni siquiera en una congregación donde había tanta gente. Yo decía, es que aquí todos son tan buenos y todos son tan maravillosos, pues yo no entro dentro de, porque pues mi vida ha sido sucia, ¿no? Entonces, esta parte de las personas que hemos sido violentadas, que hemos sido agredidas sexualmente, tenemos una desvalorización tremenda, tremenda. No nos sentemos, perdón, no nos sentimos merecedoras ni de tener un buen amor. Por eso yo he cometido graves, o sea, no lo voy a decir así. Creo que me he equivocado, ajá, porque no hubo quien me guiara ni me enseñara. No tuve una guía, como bien dices. Yo no tuve una guía. Hoy que trabajo tanto con niños como con mujeres, eh, lo primero que yo he aprendido y eso lo enseño, y es hablarme bonito, ¿no? Por eso todas tus frases que tú pones ahí, que también me encantan, es hablarme bonito, saber que soy bonita, y no porque uno se pone maquillaje, ni no, porque mi corazón es bueno, porque, claro, me equivoco como todo el mundo y bueno, les podría también dar, cuando tengo personas que no me quieren, digo, mira, si yo te contara y te dijera todos los errores que yo tengo, te daría mucho más de lo que tú dices, ¿no? Pero, pero uno va aprendiendo, es un aprendizaje constante aquí en la vida, de las cosas que uno va detectando, ah, ahí ya no, ah, aquí tampoco, ah, bueno, este sí. Y aun cuando piensas que vas en el camino correcto, pues vuelves a equivocar. Ujú. Eh, me, hubo una etapa donde, es que tengo tantas, pero donde yo escribía, antes cuando era niña, yo escribía y ponía cuentos o hacía cosas de niños, ¿no? A veces ponía cosas que yo sentía y que las escondía y las ocultaba y guardaba mi libro en un florero donde no me lo encontrara, según yo. Y mi mamá lo encontró y lo leyó y me mató, ¿no? O sea, me mató. O sea, yo casi me hago pipí cuando veo que mi mamá tiene mi libro o mi diario y me dijo, y además yo escribía poesía, ¿sabes? Yo decía cosas así, le componía y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Eres una estúpida y las cosas que tú acabas de escribir aquí son estúpidas. Me mató y jamás volví a escribir. Jamás volví a poner, durante muchos años, jamás volví a poner un pensamiento o algo así. Cuando yo llego a la fe cristiana, por eso les cuento eso, yo escribo una canción para Dios y el pastor la ve y me dice, oye, ¿no te gustaría estudiar teología? Y yo, pero claro, sí. Y entonces me fui a estudiar teología, la licenciatura de teología. Durante 4 años me preparé y encontré muchas cosas para mí, para esta relación que hoy yo tengo.
con mi ser superior y que me ayudó a mí, estoy hablando de mí, me ayudó a salir de esta oscuridad donde yo me encontraba ahí de tantos miedos y temores. Y entendí que Dios me amaba así como yo era y así como yo soy. Y hoy en día estoy escribiendo un libro, no lo termino, pero ya me animé, ya estoy escribiendo, ya llevo 147 páginas, quizás muchas cuando vaya con el editor va a decir, bueno, pues sabes que tres son buenas, hay que devolverlas, no me importa, pero sabes que ya ya me entusiasmé en escribir. A veces lo tengo que dejar porque pues entro en este cerco donde me duelen todavía algunas cosas, aunque ya las he trabajado todavía de repente, como ahorita me da el sentimiento, me cuesta, pero ya lo estoy haciendo, ya me atreví a abrir otra vez mi corazón y poderlo plasmar y saber que lo que escribo no son estupidez, es Por maravilloso. supuesto que no lo son. Por supuesto que no lo son y no eres estúpida y lo que escribes no es estúpido. Es un ser humano grandioso, valioso, dejando impactada. Yo nunca había escuchado ciertas cosas que una mamá pudiera llegar a hacer. Y te reitero y te repito que todo lo que tienes que decir es valioso. Qué bueno que lo estás plasmando, que estás vertiendo la tinta de tu pluma en un lienzo, en unos pedazos de papel. Y estoy segura que tu libro le va a ayudar muchísimo a muchísimas personas que como tú les han hecho creer que no son valiosas, que no son merecedoras. Y que no es cierto, porque todos los seres humanos somos valiosos, todos somos merecedores, todos somos más que suficientes y todos merecemos un buen amor. Todos merecemos, desde que somos niños chiquitos, papás que nos guíen, que nos cuiden, que nos hagan ver el espejo de la vida sin distorsiones. Infortunadamente, nos tocan en muchas ocasiones así, ¿no? Y nos vemos en un espejo distorsionado, porque tú eres hermosa por donde me digas, ¿no? Eres un ser humano valioso y más que suficiente, pero lo que pasa es que te hicieron verte en un espejo distorsionado. Eso es como de las casas de la risa, ¿no? Que te ves o más gordo o más chaparro o deforme. Así te veías tú. Pero qué bueno que ahora ya tienes un espejo real y qué bueno que ahora ya te puedes ver tal y como eres, ¿no? Como este ser humano grandioso y maravilloso. Yo te aplaudo de pie, te felicito y también me da muchísimo gusto que todo esto lo estás aplicando hacia otras personas, hacia mujeres, hacia niños que necesitan escuchar lo que tú en algún momento ya escuchaste y que también yo te estoy diciendo aquí hoy, ¿no? Verdaderamente aplaudo también el que haya sido tan valiente de venir a este espacio seguro para poder contarnos tu historia. Qué bonito que la has resignificado, qué bonito que pudiste perdonar a tu mamá, que la soltaste con amor, que le agradeces la vida que te dio y que hoy también entiendes y aceptas que tuviste fallos, igual que yo, igual que todos hemos tenido fallos como mamá o como papá, los que son hombres, pero que estás hoy abocada a seguirte desarrollando esta mejor versión de ti, a seguirte aprendiendo a amar sanamente, que es un proceso de todos los días, ¿eh? Y amar sanamente a tus hijos y a todos los demás. Majo, de verdad que muchas gracias, millones de gracias por haber estado aquí. Gracias por compartirnos esta historia de valentía. Y yo quisiera saber si les quieres dar un mensaje final a todas las personas que hoy te están viendo. Y claro, pues facilito, no se rindan. Allá afuera hay un mundo totalmente diferente que uno puede disfrutar cada día. Así que lo que estén pasando, no se rindan. Ustedes valen mucho y sobre todo hay que vivir vivas. Eso es lo que les diría. Muchísimas gracias nuevamente, Majo, por haber estado acá. Ya sabes que este espacio está abierto para todas las veces que quieras venir. Te abrazo con Muchísimas mucho gracias. cariño y con mucho agradecimiento. Y ustedes ya lo saben. Efectivamente, no se rindan. La vida se vive y no se sobrevive. Majo es un ejemplo claro, es un ejemplo real de cómo podemos resignificar nuestra historia y cómo debemos de perdonar como un acto de amor propio. Y recuerden que perdonar no significa que no existió, que no nos pasó, y tampoco significa que tenemos que retomar la relación con nuestro agresor. Significa que entendemos,
que nos amamos, que sabemos que merecemos y que por eso soltamos todo lo que no es sano para nuestro organismo y para nuestra vida. Les mando abrazos repletos de libertad y nos vemos a la próxima. Suscríbanse al canal, denle like, compartan que nos ayuda mucho. Nos vemos pronto. Bye. Gracias.